Buenas noches, somos el grupo 302 del curso de Psicología Política. El día de hoy nos encontramos con las compañeras Lina Moreno, Daisy Lorena Torres, Lizeth Barbosa y quien les habla, Brenda Tamayo. A continuación daremos respuesta a la pregunta orientadora: ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Para ello comenzaremos con una pequeña introducción. Colombia ha vivido una regularidad histórica atada por el conflicto, desde la Guerra de los Mil Días a finales del siglo XIX hasta los posteriores enfrentamientos partidistas de la época de la violencia. Las luchas entre élites políticas para la hegemonía del poder político y la debilidad estatal acreditada por la hegemonía han generado olas de violencia civil que han derivado en el empoderamiento de sus causas. La cultura política es el resultado de la construcción que las personas hacen al internalizar el sistema político en creencias, sentimientos, conceptos y valoraciones que se traducen en un imaginario colectivo elaborado por un grupo sobre relaciones del poder y autoridad, mandato, obediencia y su contraparte, la sujeción, la resistencia y la rebelión. A continuación daremos respuesta a la pregunta orientadora. ¿Qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Cordial saludo, compañeras. Pues es una pregunta muy interesante en donde vemos que el conflicto armado en Colombia ha afectado enormemente la calidad de vida de las personas pues que padecen esto. Tristemente, muchas comunidades están expuestas a actos de violencia, como violencia física, mental, sexual, abusos de autoridad, ataques, secuestro y reclutamiento forzado, llevando a estas personas a dejar sus tierras, abandonar sus familias y dejando atrás una vida. Tristemente, esto lleva a evidenciar que la conducta política en Colombia ha presentado grandes variables en el comportamiento y participación política, llevando a ejercer influencias sobre todo en el modo en que la sociedad es regida, evidenciando en algunos casos el abuso de poder, que creo que es lo que más influye, y algunos de estos comportamientos han sido instituidos en Colombia. Digamos, podemos poner como ejemplo el régimen socialista, comunista, el partido de derecha o de izquierda, llegando a ser introducidos en todos los sectores de la comunidad. Bueno, este es desde mi punto de vista. Quisiera saber el punto de vista de la compañera Lisek. Cordial saludo, compañeras. Bueno, para la pregunta, yo pienso que Colombia ha sido uno de los países donde los paramilitares han tenido como mucho que ver en muchas regiones y diferentes ciudades de nuestro país y nuestro entorno. Es por esto que Colombia se ha caracterizado por ser uno de los países donde donde la guerra predomina, y también es donde ahí entra la política a hacer como su parte. Hace muchos años atrás hay unos presidentes que se han querido como involucrar o han tenido eh, como esa, ¿cómo le digo? Como esa, como protesta o a quererse también involucrar en este tema debido a este conflicto que nos abarca a todos los colombianos. Esto también con el fin de qué, de hacer un tratado de paz, de querer llegar a estas Fuerzas Armadas y lograr, no sé, de pronto una desmovilización que en algunos años se vio, de pronto con el presidente Uribe, se vio un poco reflejado. Y esto también debido a los diferentes beneficios que da el Estado, teniendo en cuenta el derecho al trabajo, educación y demás que el Estado brinda a estas personas que dejan este mundo de las armas. Este es como mi punto de vista de acuerdo a la pregunta. No sé qué opina mi compañera Brenda. Pues yo opino que el comportamiento político de la sociedad y de los movimientos sociales colombianos es cambiante. La población asume de diferentes maneras el ejercicio de la elección. Algunos lo hacen en relación a sus herencias políticas, otros lo hacen en relación a la coyuntura del momento. A veces se termina votando por el que se considere que haría menos daño que el otro,
lo que no debería pues ser así, porque no debería suceder eso en una democracia. El otro, la decisión que tiene el elector al momento de dar su voto se encuentra mediado por diferentes variables del partido, como también propuestas del candidato. De ahí la importancia de esas variables, ya que varían conforme al tiempo y posiblemente al lugar y el contexto sociopolítico, sociogeográfico y sociocultural en que se desarrolla la elección. Además de la expresión política generada por el enfoque de cada grupo armado, que les da el dominio de un territorio en particular y concreto, forzando a que la población que está bajo ese dominio termine apoyándolos, lo cual se ve reflejado en las elecciones políticas. Entonces, eso sería como mi punto de vista. Claro que sí, compañera Brenda. Buenas noches a mis otras compañeras. Recordar que el conflicto armado en Colombia ha sido uno de los más largos en Latinoamérica. Y a pesar, como lo decía Lisette, que en el 2016 se firmó el Tratado de Paz, la implementación de este proceso ha tenido diversas dificultades, las cuales también se traduce en la prolongación de este conflicto y en la generación de otro tipo de violencia. Este conflicto sociopolítico no se puede reducir a tan solo dos bandos, sino que se manifiesta también en esa marginación social y la poca participación también de los jóvenes en los espacios democráticos. Esto se convierte en una necesidad de poder vincular especialmente a estos jóvenes que también hicieron parte del conflicto en esa vida civil que los demás, de la demás sociedad le teme también, establece como un peligro o los vincula a un temor, y esto hace que también se traduzca en otros comportamientos erróneos y se genere otro tipo de violencia también. Con lo anterior, creo que es necesario propuestas políticas que cambien este tipo de comportamiento para que exista una persuasión desde el desarrollo de la sociedad democrática y participativa. Vincular y transformar comportamientos a nivel individual con afectaciones colectivas, y que además en este momento de crisis generar cambio con nuevos valores, aunque también hay que señalar que también se puede generar que los antiguos valores se mantengan y se sostengan por acción de la persuasión. Exacto, como conclusión también, como otra conclusión sería que la sociedad colombiana necesita ser sujeto activo de espacios de transformación social, económico, cultural y político. Mejor dicho, se requiere para su cabal reconocimiento que se le brinde participación en el más amplio sentido de la palabra, ampliando los escenarios de participación, incentivar a la creación de espacios donde los ciudadanos intervengan libre y democráticamente, sin ningún tipo de condicionamiento político, económico, social, religioso o cultural. Sí, desde el estudio del comportamiento sociopolítico, creo que uno de los modelos importantes también, o que sería importante destacar, es el psicohistórico, porque a través de él comprendemos estos fenómenos políticos y biografías políticas a través de la historia o la hoja de vida de las personas que pretenden tener el poder para poder determinar si dichas propuestas contribuyen a las políticas y a la solución del conflicto. Exacto. Entonces, muchas gracias, compañeras. Compañeras, muchas gracias. Por este espacio quedó evidenciado la respuesta a la pregunta, que nos sirva esto como fin para nuestro rol como psicólogos en el tema político. Muchas gracias. Sociopolítico. Gracias. Gracias. Hasta luego.